Muy buenas tardes, noches. Yo soy Rafael Lozano Hemer. Estoy esta tarde encantado de estar con ustedes en una presentación de estrategias de colección y conservación de arte electrónico, eléctrico, tecnológico. En esta presentación vamos a contar con la muy valiosa participación del curador Rudolf Freeling, que es un curador del Museo de Arte Moderno de San Francisco, y es un curador que yo pues denomino normalizador. Como ustedes saben, gran parte del trabajo de los artistas de arte electrónico, sonoro, que trabajan con esquemáticos y programación, sucede adentro de resquicios o de grupos o de museos que es profeso para esa disciplina. Sin embargo, con el paso del tiempo, es preciso que este tipo de arte también salga y se normalice, entre comillas, es decir, que entre adentro de las colecciones establecidas de las bellas artes como una más, es decir, como la fotografía se tardó 100 años en representarse en los museos de una forma digna, ahora poco a poco a través de curadores como Rudolf, el arte mediático, el arte hecho con computadoras, con sistemas de video, con motores, cualquier tipo de electricidad está normalizándose en las colecciones. Entonces, la presentación de hoy se divide en dos partes. La primera parte, Rudolf va a mostrar algunos ejemplos de qué es lo que ellos, como institución, hacen para lograr que estas obras tengan una vida más allá de los medios con las que fueron diseñadas. Entonces va a ser 3 ejemplos de esto. Y luego yo voy a dar unas notas, que son unas notas más prácticas de lo que yo llamo pues una especie de compendio de estrategias que nosotros como artistas podemos utilizar para que nuestras obras puedan ser mantenidas por colecciones al tiempo. Para empezar, nada más quería saber quién de aquí es artista. Nada más para saber cuántos. Ok, perfecto. O sea, hay muchos practicantes. Quiero empezar a comentar un tema sobre la conservación que me parece muy importante. Como ustedes saben, el Centro Escultórico de la Ciudad Universitaria de la UNAM justo ahora se encuentra en una situación de difícil conservación. El trabajo de nuestros escultores de land art emblemáticos que está en Ciudad Universitaria ahora tiene un enorme edificio de ciencias políticas blanco que desde el cráter de Matías Geritz no se pueden ya ver los volcanes, ¿no? el Popo y el Istla. Entonces, este es como uno de los momentos que podemos darnos aquí en local para decir, es que la conservación sí importa. O sea, importa que este es el único lugar que es patrimonio de la humanidad en la Ciudad de México, aparte de la Casa Barragán, y que ahora, pues por el descontrol y la falta de seriedad, se está destruyendo. Entonces, este lugar, los invito a todos a tener un cierto activismo para conservar el único lugar de la Ciudad de México desde donde no se ven otros edificios, ¿no? Tienes como una relación de tierra, de lava. Y esto de conservación, comienzo con eso, pero sigo con otra. Si ustedes piensan en la historia del arte de la luz, ¿en quién piensan? Piensan en James Turrell, piensan en Robert Irwin, piensan en Dan Flavin. Fantásticos artistas, cada uno de ellos enormes contribuciones a la historia del arte de la luz. ¿Por qué hablamos de ellos? Hablamos de ellos en cierta forma porque gracias a fundaciones y museos como el Dia Art Foundation o como el Guggenheim, esas obras de arte se mantuvieron, se conservaron, se preservaron en el tiempo para que a día de hoy en México hablemos sobre su obra. Si eso, por ejemplo, lo comparamos con el maestro Giulia Cosice, que fue el argentino que por primera vez utilizó una luz de neón en una obra de arte, casi nadie lo conoce. Julio Leparc, otro argentino que, bueno, ahora afortunadamente tiene una segunda vida, pero que todos sus trabajos de luz fueron pioneros. Abraham Palatnik, el increíble brasileño que hacía todas estas bellísimas composiciones lumínicas. No hay
una sola fundación o museo latinoamericano que se haya interesado en conservar esas obras. Luego, el trabajo de estos 3 pioneros latinoamericanos, y puedo mencionar muchos otros, pero no hay tiempo, desaparece por falta de interés en conservación. Nosotros como artistas y ustedes los que sean coleccionistas o instituciones tenemos la responsabilidad de pensar en estas obras no como un performance efímero, sino como algo que pueda existir a tiempo. Por eso la importancia de hablar de la conservación y dentro de las colecciones. Entonces voy a pasar la palabra a Rudolf, que nos va a mostrar esos 3 ejemplos y luego pasamos a las estrategias que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias, Profesor Lozano Hemer. I'm sorry I can't continue in Spanish, unfortunately. I hope you'll be able to understand my English. I would also like to thank Rafael for the opportunity of talking to you about it. It's a dialogue that we're having constantly, again and again and again. And the simple reason for that is that things, as soon as media and technology are involved, continuously change. So there is never one moment where you can say, we have finally solved this problem of Rafael's installation, and it's in storage, and we can forget about it now. That's never going to happen. So the first thing to really keep in mind is, if you want to buy a work of art and just enjoy it by looking at it, media art is not your thing. However, if you want to engage with an artist and with a work continuously, again and again, under different circumstances and different times, this is the most exciting thing you can be at. So I sort of understood what Rafael was saying, and I think it's certainly very true that institutions historically have played a great role in challenging, in attacking those challenges of media art. But I would also say that's always been individuals, nerds, collectors who've also contributed to that understanding. And contrasting to collectors who buy a work of art in media today, in a museum you very often deal with works that somehow ended up in the collection, and I find myself very often in a position that I haven't even seen the work or experienced the work. So I go back to files and the archive and documentation, and that's where we start. And I can show you the first work by a Bay Area artist called Howard Freed. It's a 2-channel installation inside the Harlequin Approach Avoidance 3.2 from 1971, which I had the pleasure of showing in 2010 for the first time. Just to back up, there is a tiny image on the top corner, which is a document of the original 8mm film installation, which was later on transferred to a video format. And what you see below is the latest of that series of transformation. I'm going to show you a short clip that also highlights the differences of that. What this also does is it immediately shows you a work that migrates, specifically when it migrates from film to video. That's pretty understandable. But even within formats, it will invariably change. It will change aesthetic, and you will always have to have a dialogue with the artist to understand, is that acceptable or not? So I'm going to show you a short clip. It's a silent film. Well, actually, it's not quite silent, but for the sake of our presentation, this is silent. On the left, you see an intermediary step from the 90s done in Betacam SP, an analog video format. And what you see on the right is the latest high-end digital
transfer that was done again from the first original films in 2010 or 9 and 10. So obviously you could say, well, who will notice? And that's, I think, where obviously the job of an institution is key in actually defining and also exploring best practices of how to evaluate migration formats and display formats. But just to give you a very simple point of reference, if you take any videotape that was maybe produced in the 80s or even in the 90s, and you think that this should be shown on a monitor from that era when it was produced, that is a valid and typical media conservator proposition. However, you will be hard-pressed to find that one point of reference, because even back then, there were like 10, 20 different types of monitors which would all show you a different image. So what I'm saying is, from the very first moment on, there is a variability and a relativity attached to these works that will always ask you in the end, well, is this a good presentation or not? And there's not one single answer for that, which is why I think it's so fantastic to engage with artists in this dialogue. I'll show you a second set of typical scenarios. As a curator, one of the pleasures is to review the history of art, and it was a specific concern of mine to stage exhibitions which would bring a history of contemporary art into a context and a dialogue with the history of media art. And one of those examples is Hans Hake's installation News from 1969, first shown in Düsseldorf, Germany, then a year later, New York at MoMA. And it's a real-time feed of news into the gallery. So what you see printed out on those papers is unfiltered news from one news agency in 1969. And what you see on the right is the 2008 version that we did with Hans Hake, where you had now 13 global news sources from an RSS feed online. So you would say, well, is this still the same piece? From one news source to 13? I'd say, well, let's discuss. There was actually a step in between where he expanded from 1 to 5. So the idea of expansion was even historically already implemented in his practice. So in dialogue with the artist, obviously it's not our decision, but with him, he said, well, for me, the concept is now different globally distributed news sources. So it's not just the Times, it's not just CNN, it's Al Jazeera, it's China Daily, it's Russia Daily, it's global. And the rest is either a reinterpretation of the first model, or it's a careful examination of what is still a really essential sculptural component. And in this case, the notion that paper is continuously printing out into the gallery, creating this kind of special sculptural effect over time, is key to the work. So it's not a printer that just spits out single sheets of paper. So you need that kind of printer, a dot matrix printer, to actually be able to show the work again. And that kind of paper as well. If you don't have that, you've got a problem. Here you see a sort of a step after a few days, and the beauty of that piece in 2008 was that it was actually right and in that moment when Obama got elected the first time. So it was full of really interesting news.
I'm going to show you one more example of that is actually even more complex and typically would not affect any private collector, but does affect institutions who are committed to not just an artist's work, but an artist's practice. And I'll show you the difference. Julia Scher is an American artist now based in Cologne, Germany, who was invited in 1993 to do a site-specific installation on surveillance. For her, this piece called Predictive Engineering consisted of three important aspects. One, it was a response to a specific architecture. B, it was live feeds of surveillance cameras. And three, it incorporated also pre-produced fake feeds via video feeds. And that confusion between fake and real and fake and fiction was an essential component to her. 2 years later, SF MoMA moved into a new building and opened in 1995, the Mario Botta building. And my predecessor, Bob Riley, invited her again. Once again, there was a new architectural situation. She responded to that in 1998 with a different architectural scenario. And now she incorporated the versions and the recordings from 1993 into the one from 1998. And she said, and at that point, the museum actually acquired the work. She said, in any future installation, this will be the condition that you incorporate materials from the previous ones. So I was in the lucky position to be able to point out one contribution, one artist, one work to a huge conservation grant that we got from the Mellon Foundation called the Artist Initiative. And I said, well, we need to understand Julia Scher, predictive engineering, how to show that again. Because it had actually occurred to me a few years earlier when we did a show about surveillance and voyeurism that we couldn't just take it out of the depot and install it. The software didn't work anymore. Nobody had really any clue how to do it. So it couldn't be done within a few months. So we said, well, this time we'll have a lot of time and we'll talk a lot with the artist. And we will once again, and that's the beauty, we will once again have a new building opening in May 14th. Please come. And it will once again be a response to a different architectural situation, but also now to a different social and technological situation. So what is a work that was done in 1993 and in 1998, now in 2016? How does that look different? How does that possibly also produce a sense of continuity? That it doesn't just look like something that was totally newly produced in 2016, but incorporates older versions. We will see. We're working on this right now as we speak. And all we had was video footage. This is from 1998 in our basement. And you see the kind of pre-produced scenes. We drew conclusions from the records, how monitors were positioned, how they were in relationships. We will continue a sense of disrepair and mismanagement. That seems to be part of the installation. And in the end, we will also follow the artist guiding lines as to certain atmospheric installations, symbolic uses of color, and so on. All that to say that there are very complex pieces that require a constant dialogue and a constant re-envisioning of how this might be installed again. But if you even go back to a very simple narrative film or video, even in that, you have inbuilt a sense of variability and change. Because nothing will last forever. It will have to migrate at some point. So, in one way,
we will talk about this idea of different versions over time. And it is my belief that certainly in complex installations like the one that we've just discussed, there will actually be a growing sense of understanding over time. The more you see it in different circumstances and under different conditions, the more you actually understand the fundamentals of it. And the more you will be able to actually predict another predictive engineering in the future, even when the artist is not around anymore. So dealing with historic works that, for the sake of a review of the ways that we tell the history of contemporary art, need to be included in those narratives and cannot be excluded just because one cannot show it anymore. We have to find ways of showing these historically important pieces. But also the idea of collecting is something that is a much more engaging process that is not just the artist. Even the artist, even a nerd like Raphael, needs a whole team of collaborators. He cannot do it alone. You, as a collector, would not be able to do it alone. We, as an institution, cannot do it alone, which is why we actually have what we call a team media in the museum. Meaning, once a month, we all meet, everybody who in some fashion is related to the business of preserving, collecting, and showing media art. And we discuss problems. So, funnily, we actually discussed the fact last time we met that Raphael is giving away his software and his code for free to everybody. And I guess we'll talk about that a little bit later. All right. Thank you so much, Rudolf. That's great. We will have questions together in the discussion, so I'll present now in Spanish. Is there somebody here that doesn't speak Spanish? But you have a printout? Okay. I'll manage, don't worry. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es primero invitar a los que están allá atrás, que aquí hay un poquito de espacio. Por ejemplo, allá hay un asiento y así pueden estar más cómodos, ¿no? Vénganse para acá. Gracias. Acérquense, por favor. Bueno, entonces, uno de los enormes problemas de la conservación, desde el punto de vista del artista, es que casi todos los proyectos de conservación de arte electrónico que existen son proyectos necrofílicos, casi de una especie de arqueología de los medios. Es decir, muchos de los proyectos, incluidos los de SF MoMA, los del Guggenheim, casi todos los museos tienen un programa de conservación, pero son todos a posteriori. Es decir, tú recibes estos elementos y luego intentas resucitar la pieza. Yo les digo por qué me intereso tanto por la conservación. Bueno, uno, por lo que ya les conté sobre Palatnik, Košice y Le Parc, ¿no? Desaparecieron de la historia porque no se les conservó. Dos, porque me enteré que hay un señor que es un freelancer, es un técnico nerd como yo, que cobra $3,000 diarios por venir a ver tu Nam June Paik y darte sugerencias de cómo conservarlo. Entonces de repente dije, chingado, $3,000 diarios por hacer eso. Entonces, el problema fundamental de la conservación desde el punto de vista de los artistas, en mi opinión, es que todos estamos en llamas, estamos en plan supervivencia. Si de repente alguien viene y dice, oye Rafael, tu pieza no funcionó, entonces de repente pues yo no me intereso en conservación, yo más bien lo que quiero es largarme rápidamente porque me da miedo tener que resucitar una obra mía a través del tiempo. Yo ahorita tengo la fortuna de tener, pues no sé, 250 obras que tienen disco duro y que están funcionando en algún parte del planeta. Cada uno de esos discos duros hacen tic-toc, tic-toc,
toc, y un día se van a morir y me van a llamar por teléfono. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos los artistas para resolver ese problema, que es un problema mío, pero también del coleccionista? Entonces, yo quiero mostrarles, compartir con ustedes algunas prácticas, algunas estrategias que yo utilizo para que el coleccionista entienda cómo debe de funcionar esto. Y lo más importante, quiero ganar dinero con la conservación. Entonces, empecemos con unos ejemplos prácticos. Voy hablando sobre estos temas. Si han estado en el MOAC, la pieza más antigua de esa exposición se llama Tensión Superficial. Es una obra de 1992. Es una obra que está escrita en Macromind Director. Me da hasta vergüenza admitirlo. Es una obra que consiste de un ojo. A ver. Es un ojo que no funciona. Bueno, yo se las cuento. Es un ojo que persigue al público por donde uno va. Originalmente, esa obra funcionaba con un... Curator. Okay, don't worry. Let's see if... Okay. Originalmente esa pieza funcionaba con un sensor ultrasónico que el público tenía que tener en su cinturón. Así hacíamos la triangulación para seguir al personaje en el espacio. Con el tiempo, mejores computadoras, mejores sensores aparecieron. Aparecieron unas cámaras industriales que podían perseguir al público y las reutilizamos, cambiamos el sistema para, en lugar de utilizar ese sistema ultrasónico, que utilizar el de las cámaras. Y ahora existe esta maravilla que es desgraciadamente hecha por Microsoft, que se llama el Kinect One, que es un sistema de seguimiento que todos mis ingenieros en los 20 años que hemos estado trabajando podemos llegar a las prestaciones de este aparato de videojuego que te compras en Sanborns. Entonces pues se muerde uno el rebozo y acepta que ha perdido y compra los aparatos de Microsoft y cambia el sistema para que funcione con los aparatos de Microsoft. Lo importante aquí es que cuando un coleccionista tiene esta obra, la pieza debe de migrar con el tiempo. Entonces, una de las cosas fundamentales que hacemos en mi estudio, y lo acaba de mencionar Rudolf, es que cuando yo te doy una obra, te doy todo el código fuente, los esquemáticos y los archivos para que tú, si yo me muero, puedas reinterpretar esa pieza a futuro. Y en el mundo del arte esto nos suena muy a menudo, porque si ustedes se acuerdan lo que es un sol LeWitt son un grupo de instrucciones para que tú puedas hacer unas rayas en tu casa y que cuando te muevas de casa tires esas rayas y las vuelvas a hacer en tu nueva casa. Eso es una migración. La idea de que el arte que nosotros estamos haciendo es un arte de las instrucciones se va hasta atrás, ¿se acuerdan que Moholy Nagy en 1923 hace una obra de una pintura por teléfono? Él da una serie de instrucciones por teléfono en 1923, le dice: quiero que recortes el espacio en este, pongas un arco aquí, pongas estos colores, y la obra se realizó y está en el MoMA de Nueva York. Esa idea, Félix González Torres, casi todos los artistas contemporáneos tienen esa vocación de describir sus imágenes, sus creaciones, para poder mantenerlas en el tiempo. La próxima pieza que voy a mostrar se llama 33 preguntas por minuto. Se hizo en el año 99. Y es una pieza que genera 55 mil millones de preguntas diferentes que son absurdas. Dice cosas como: ¿cuándo sangraremos de forma ordenada? Y una vez que te hace una pregunta no la vuelve a repetir. Entonces se va a tardar el sistema 3000 años en poder hacer todas las preguntas posibles. Esta pieza también está en el MOAC. Esta pieza la adquirió el MoMA de Nueva York. Y la pregunta era esta: Rafael, esto está escrito en una cosa que se llama Pascal, que es un lenguaje que nos gusta mucho en mi estudio, pero es bastante anticuado, para un sistema operativo que es Windows 95. No sé si alguien aquí se acuerda de esa basura. Bueno, la pregunta es: ¿tenemos que comprar computadoras adicionales que funcionen con Windows 95 y ponerlas en inventario para que tu obra sobreviva? Y la respuesta fue fantástica, porque nosotros le dimos todo el código fuente a MoMA para que ellos se lo dieran a un muchacho, a un intern, que era un ingeniero jovencito, que recompiló, no en Pascal, sino en C++,
y no para Windows 95, pero sí para Linux, este sistema operativo. Entonces, en un momento dado, te das cuenta que esa pieza pudo migrar. Y si tú ves la copia de esta pieza en Pascal con Windows 95 o la de Linux en C++, no hay diferencia. Es decir, que el arte de los medios es la capacidad que podamos tener nosotros para hacer que esa pieza pueda tener versiones. Y exactamente igual que hacemos en el software. Tú tienes Photoshop 1 y si tienes Photoshop 1 te podemos vender un upgrade a Photoshop 2. Y así sucesivamente. ¿Por qué creen que les funciona eso a Adobe? Pues porque ya tu cliente no es nada más alguien que te compró una obra, sino que tienes un plan de migración y de manutención. Y esto qué feo, ¿cómo es posible? Estás abusando de tus coleccionistas. Al contrario, cuando yo vendo una obra, le digo al coleccionista, ¿está usted comprando una fuente? Me dicen, ¿qué? Está usted invirtiendo en una fuente. ¿Por qué? Porque la metáfora de la fuente, todo el mundo entiende que tienes una inversión capital para tenerla ahí, pero que las válvulas se te van a oxidar, que tienes que clorinar el agua, que tienes que cambiar los focos a los 6 meses. Es decir, que hay un mantenimiento en el tiempo. Ay, otra vez el video. No importa. Este video, una obra que hice aquí en SAPS, en México, se llama Público Subtitulado. En esta obra tú entras y un sensor te detecta y te pone una palabra en el cuerpo que dice muerdes o te duermes o X verbos conjugados en tercera persona y no te los puedes quitar de encima. Esta pieza la adquirió el Tate. El problema del Tate era la siguiente. Yo llegué y entregué mi obra. Y me dijeron, perfecto, nos estás dando 4 proyectores para recubrir un área de 100 metros cuadrados. Vamos a ir a comprar más proyectores. Yo les dije, a ver, espérense un momentito. Esta pieza puede utilizar los proyectores del futuro. Es decir, en el 2005 los proyectores normales tenían una resolución XGA. Hoy un proyector normal es HD y próximamente será 4K y luego 8K. No estoy diciendo que el proyecto sea mejor si la resolución es mejor. Eso no es lo que estoy diciendo. Sí estoy diciendo que es vampírico y necrofílico comprar proyectores para que la obra funcione como en el 2005. Es decir, esta pieza no trata sobre la calidad de proyección. Y tuvimos un debate fantástico con una conservadora que se llama Pip Lawrenson. Y Pip me dio a entender, y ahora por fin lo comprendí, que ella lo que quiere es que cuando en 2040 entras a público subtitulado, tengas la sensación de que el sistema de seguimiento, las camaritas y los proyectores son del 2005. Les gusta a los coleccionistas esta aura de autenticidad que desde luego en el mundo digital sabemos que es absurda y ridícula. Entonces, pero está bien porque tienen un punto, es decir, sí hay esa versión 1.0 y la pregunta es, lo que yo estoy ofreciendo, la posibilidad de que ese proyecto vaya cambiando con la tecnología y que me paguen una mensualidad, que eso es lo que quiero hacer y quiero que ustedes hagan también, significa que ellos tendrán la versión 2, la versión 3. Claro que no tienen que hacer el upgrade si no quieren. O sea, tú puedes seguir con tu versión 1, pero eso simplemente no se excluye, no se autoexcluyen estas dos visiones. Puedes tener la versión fetiche o puedes tener la versión que el artista está mejorando con el tiempo. Qué raro que no me funcione esto. Si ustedes, a ver si funciona el video, ¿se acuerdan? En el 2008 hice una pieza para conmemorar el 40 aniversario de la masacre de estudiantes en Tlatelolco. En ese caso era una intervención efímera. Este es un caso diferente a los otros que les acabo de mostrar, que son más obras de coleccionista. Se trata de una obra de arte público para reflejar no solo el dolor de lo sucedido, sino también para activar la plaza con memorias contemporáneas. Entonces, en esta pieza utilizamos un megáfono que estaba modificado de tal forma que cuando el público en la plaza, en la plancha de Tlatelolco, tomaba el megáfono y hablaba, su voz se convertía en sonido. Que vivimos en este momento, los mártires, todas aquellas personas que lucharon, que vieron por el futuro, pues muchas veces los dejamos en
y la voz se convertía en luz y golpeaba el antiguo edificio de Relaciones Exteriores desde la plancha. Y de ahí salían 3 rayos de luz adicionales por toda la ciudad. Y la gente, durante las 3 semanas que este proyecto estuvo operativo, podía expresarse con el megáfono sin censura y sin moderación. En estas 3 semanas tuvimos expresiones verdaderamente muy evocadoras, muy lindas. Esta señora, por ejemplo, es una superviviente de la masacre. Un señor dijo, pues yo soy un hijo de uno de los soldados que cometió la masacre y he vivido con esta culpabilidad toda mi vida, yo soy una nueva generación. Otro dijo, bueno, pues yo soy miembro del departamento de bomberos. En fin, hubo expresiones de estudiantes, de vecinos, reflejaban su voz a través de la luz y se podían expresar. O sea, esto es bastante difícil de documentar porque está diseñado para hacer una intervención efímera, para transformar la voz en luz. Y el otro elemento de esta pieza es el elemento del radio, porque cuando hablabas por el megáfono, automáticamente tu voz se convertía en radio FM y por Radio UNAM 96.1 FM podías escuchar lo que la gente estaba diciendo en la plancha del Zócalo. Es decir, si tú ibas manejando y veías unas luces de Tlatelolco que centellaban, podías sintonizar el radio para escuchar la luz en tiempo real. Y esta idea, la idea de que pues, los participantes pudieran hacer un programa de radio a través de esta participación pública, pues tuvo relativo éxito. Nada más les muestro, aquí están los 3 rayos que salían a la ciudad, se veían desde 15 kilómetros a la redonda, y aquí están, bueno, pues el radio. Y la idea era que como era un programa de radio, si alguien no estaba participando en el megáfono, poníamos, por ejemplo, citas de Monsiváis o de intelectuales o estudiantes de la época, poníamos música de la época para mezclar la memoria de lo que sucedió en el 68 con las memorias reales. Este señor está hablando de Acteal y de situaciones mucho más contemporáneas, ¿no? Y así lo que queríamos era activar ese archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo vive esto en un museo? Pues difícilmente, ¿no? Esto no puede vivir en un museo salvo con un video. En nuestro caso, lo que hicimos un prototipo. El prototipo es un megáfono que adentro tiene una linterna de xenón. Y cuando tú hablas en el megáfono, lanzas la luz y también conviertes la voz en FM y se escucha en un pequeño transistor. Y luego tienes un video que te muestra ya las participaciones del público, ¿no? Esto es como una forma de fosilizar una pieza que pues tuvo un espacio y un tiempo que fue durante Tlatelolco. Nada más un par de ellas. Esta pieza, por ejemplo, es una pieza que se llama Por favor, vacíe sus bolsillos. Pones tus objetos en una cinta como de aeropuerto y pasan por un escáner, salen del otro lado del escáner y cuando la levantas dejas una imagen que se convierte en el contenido mismo de la obra. Y esa imagen, por ejemplo, el plumón este rojo que la señora está levantando, deja una copia del objeto y te presenta junto con todos los otros objetos del resto de la gente. Esta obra la muestro por una cosa fundamental, y es que el coleccionista que es dueño de esto se llama el ZKM, Zentrum Kunstmedientechnologie, que Rudolf estuvo ahí muchos años de curador. Para mí es fundamental que esta institución es una de las únicas que tiene como una sensación de propiedad de la obra. Ser propietario de la obra no significa nada más ponerla en el inventario, sino tener los técnicos con los cuales tú puedas trabajar para que cuando se fundan los focos, se tengan que cambiar los proyectores, la obra pueda tener una vida después de mí. Es decir, que las obras tienen que ser contagiosas y que debes de involucrar a estos departamentos de conservación para que de una forma directa tú puedas transferir la información para que las piezas sobrevivan. La pieza obviamente pues falla, es decir, cuando te presentas ante ella, como no eres uno de los normalistas, pues dice usted es más parecido a Joaquín Getsemani García y nuestro nivel de confianza de que es usted él es 17%. Y entonces la pieza te pone estudiante no encontrado.
La idea es de que esta pieza va a ser una búsqueda constante de las víctimas. Normalmente estas tecnologías se utilizan para buscar a los sospechosos, pero aquí los sospechosos ya los conocemos, están en el poder. Aquí lo que estamos buscando es a los desaparecidos. Resulta que esta obra, lo que hicimos, no es una obra de arte per se, es decir, esto se trata de una estrategia, pues si quieres política, no como artista, sino como ciudadano. Yo desde mi plaza digo, en mi estudio tenemos estos sistemas de reconocimiento facial, usémoslo de esta forma. Y la razón por la que muestro este ejemplo es porque esta obra en su totalidad se puede bajar gratis el software desde mi sitio web, de tal modo que ahorita está en 45 museos de todo el mundo, porque lo único que tienen que hacer es bajar el software, ellos ponen la pantalla y la camarita de la computadora y pueden exhibir la pieza, porque la pieza lo que intenta es precisamente crear una circunstancia viral. Ahora, les cuento una cosa más. Esta pieza se presentó, entonces se está presentando en esos 45 lugares. Cuando hay fees honorarios de artista, directamente los enviamos a la comunidad. Tenemos las cuentas mancomunadas bancarias de los supervivientes, de las familias, y se manda el dinero a Ayotzinapa. Y también hicimos una versión para coleccionistas ricos que quieran pagar un dineral. Les damos exactamente el mismo software gratis, pero también les damos un certificado de autenticidad que de alguna forma es como una especie de certificación, y recuérdenme de hablar de certificación, que es lo más importante, que es la que contiene ese valor, es decir, ellos están apoyando un movimiento y la integridad de esos beneficios los enviamos a Ayotzinapa. Entonces la pieza ha generado bastante dinero para las comunidades afectadas. Una última cosa sobre esa pieza y en general. Nosotros sacamos todo nuestro software en libre, es decir, uno puede ir a nuestro GitHub. Aquí hay alguien que es programador, GitHub, ¿sí? Levanten la mano, GitHub, ¿no? 1, 2, 3. Bueno, GitHub es un lugar en la internet en donde los nerds dan su software libremente para que otras personas lo puedan utilizar. Cuando presenté esta pieza en Canadá, que es donde yo vivo, la CBC me entrevistó y me dijo: Rafael, la situación está muy difícil en México, muy oscura. Y le dije: sí, pero la artista Ascaguanati, que es una artista Mohawk activista muy interesante en Quebec, está reutilizando mi código no para buscar a los desaparecidos de Ayotzinapa, sino para buscar a las más de 1000 mujeres aborígenes que han desaparecido en los últimos 3 años en Canadá. Entonces, la pieza tiene una vida más allá de lo que yo estoy haciendo. En la Argentina, en la Universidad de Tierra del Fuego, también se está reutilizando este software, se llama una bifurcación del software, no para buscar a los 43 desaparecidos, sino para buscar a las decenas de miles de desaparecidos de la dictadura argentina. Entonces, esta pieza se convierte en algo viral. ¿Por qué les cuento esto? Porque la mejor forma de conservar tu obra es de abrirla al público, abrirla a los artistas futuros. ¿Por qué? Porque entonces estas obras se van a convertir en parte de la creación de otros, y más gente va a poder acceder a los códigos fuente que van a poder hacerla mantener. De tal modo que cuando yo fallezca o mis ingenieros ya no estén disponibles, va a haber un grupo más grande de gente que puede restablecer esa pieza en su forma. Ok, rápidamente. Entonces, hay un documento. Perdón, es que tengo mucho entusiasmo de compartir un documento que se llama Mejores prácticas para la conservación de arte mediático desde la perspectiva de un artista, ¿no? Entonces, este es un documento que van a poder leer en su integridad si van a mi GitHub. A ver si tengo la dirección. No la tengo, ahorita la escribo. El GitHub es un sitio en internet donde puedes bajar estas mejores prácticas, donde yo comparto ciertas estrategias. La primera tiene que ver con la idea de que el coleccionista, al recibir la obra, recibe una caja. Esa caja contiene el manual, un video de cómo funciona la obra,
unos USBs con todo el software, todos los esquemáticos, todo el source code, el código fuente, y le haces una caja y le entregas esta caja y le explicas qué importante es esta caja. Lo que el coleccionista va a hacer es en 1 o 2 semanas va a perder esa caja. Entonces tú le vas a poner un precio a esa caja, vas a decir, con mucho gusto le damos una de reemplazo y le cobras $1,000 o lo que te parezca correcto. Uno. I don't think that's true, actually. I think collectors love boxes. Okay, it's true, it's true. Some. Número 2. Explíquenle al coleccionista la idea de la copia digital. Los pobres, no los pobres, perdón, eso suena horrible. Yo también soy coleccionista, o sea que no, me incluyo. A ver, no entienden que ya una copia es idéntica al original. Yo he oído, y me parece algo aberrante, que hay artistas que imprimen sus imágenes digitales y luego los coleccionistas les piden que eliminen, que borren por completo el original, el fichero original. Es absolutamente absurdo. A ver, si usted me va a comprar una imagen, yo le voy a dar mi imagen y también le voy a dar un USB con el TIFF, con instrucciones de impresión, con color lookup tables, o sea, pruebas de color. De tal modo que si usted pone su foto en su casa y su hijo viene y lo raya, o sea, hay una humedad, o si su señora madre quiere una obra mía, le imprime otra copia, eso está perfecto. ¿Por qué? Porque cada vez que esa copia se imprima, pues vuelve a ser un original. Esto no gusta por el tema de Walter Benjamin, de la aura de la originalidad, etc. Sin embargo, fíjense bien, tenemos que dar esas obras gratis. Si alguien quiere distribuirlas y imprimirle a todos sus hijos y a equipos de fútbol, bien, lo debe de hacer, porque le gusta mucho la obra. Las obras quieren ser libres, entonces vas y lo haces. Entonces el coleccionista dice, oye, pero ¿por qué entonces te voy a tener que pagar $6,000? Me vas a pagar $6,000 por una cosa que se llama autocertificación. Que significa que nosotros los artistas le quitemos la certificación a las galerías y lo tengamos nosotros mismos, que tengamos un sistema de inventario para que cuando tú le das la obra en consigna a la galería y el coleccionista le paga a la galería y luego los pillos no te pagan a ti, no sueltas el certificado. El certificado en mi caso es un lingote de aluminio que va con una doble anodización, un engraving, ¿cómo se dice engraving? Una grabación. Está firmado por mí, la firma siempre fue la declaración de autenticidad en la historia del arte. Bueno, pues lo firmas, le pones watermarks, o sea, máscaras de agua, le pones todas estas cosas para que este lingote sea lo que ponen en la caja fuerte. Entonces, la idea es esta. Tú puedes reproducir las imágenes cuanto quieras, pero el día que las lleves al mercado secundario, maldito seas, ese día, si no tienes la certificación, vale madres tu obra, punto. Entonces, ¿por qué lo hacen esto los coleccionistas? Bueno, en principio porque se los explicas. Les explicas que esta es una forma de no tener que comprar refrigeradores para guardar copias de cosas digitales. 1, 2, la idea es de que estas artes de los nuevos medios no solo no envejecen, sino que con el tiempo tienen como una frescura, ¿no? Porque son instrucciones digitales. Y 3, se me olvidó el 3. Bueno, seguimos. Rápido. Ya que el coleccionista entiende que tiene todos los detalles de una obra digital, cuando tú se la presentas, el precio de la compra de esa pieza incluye la instalación de tu técnico. Entonces tu técnico o tú mismo vas, o vas tú mismo y pretendes que eres el técnico. Entonces vas y entonces llegas con la instalación, la montas y le dices al señor o a la señora que esté recibiendo la obra, así como si fueras empleado de FedEx, los haces firmar un documento que dice: recibí la obra de Rafael Lozano Hemmer, está funcionando correctamente, me ha dado un curso de cómo se debe de mantener, me ha dado todo el software. Todas estas cosas que tú como ser humano necesitas para demostrar que tú hiciste tu parte. ¿Cuántos años de garantía creen ustedes que hay que dar a una obra de arte electrónico? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Cuántos años de garantía? 5. Toda la vida. No, el número correcto es 0 años. No somos empresas. Entonces, cuando en el momento en que yo te entrego esta obra y está funcionando, ahí termina mi contrato.
termina mi contrato, yo ya te di todos los aparatos, todos los códigos para que tú puedas recrear esa obra si le das en la madre. Y no es mi responsabilidad a futuro, ni a toda la vida, ni en 5 años, que yo tenga que arreglarte tu pieza. Entonces, el número correcto de meses de garantía es 0. Bueno, entonces dicen, oye, no, pero espérate, no, es que entonces escuche lo que usted tiene que hacer, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú tienes un coleccionista. Conclusión. Tengo una coleccionista en Londres tiene un artista electrónico muy bueno, cuyo nombre no vamos a mencionar. La pieza dejó de funcionar. Ella llamó al artista, el artista no contestó porque estamos en llamas, el plan supervivencia. Tenemos una adicción a crear cosas nuevas, no nos interesa lo que hicimos en el pasado. Y tampoco la galería hizo nada. Esa señora no vuelve a comprar una obra de arte electrónico, y eso es malo para mí y para ustedes. Lo que esa señora necesita es mi teléfono, no el mío, el de mi estudio. ¿Por qué? Porque cuando eso deje de funcionar, en lugar de llamar a intermediarios terceros como el de $3,000 de Nam June Paik que les decía, llama a mi estudio y le digo, con mucho gusto venimos a ver su pieza, y cobramos $750 diarios, más los aparatos para reemplazar la pieza. Resulta que esto es una avenida económica para los artistas, es decir, el problema que teníamos ahora se convierte en una fuente de ingresos. ¿Y qué pasa? Que los artistas tenemos ese tabú de no hablar del dinero, pero por eso nos va mal, porque el dinero es lo que nos da cierta autonomía e independencia para que esa obra pueda ser representada. Sorry, I just have a bit more. Garantías, ya hablé. Versiones. Ok. Bueno, hay otras notas, pero Rudolf tiene razón que hay que abrir el paso a algunas preguntas que a lo mejor tienen. Con mucho gusto nos encantaría contestarlas. Creo que hay un micrófono para el público, y si no, ahí está atrás. So if there's any questions, we're going to open a dialogue now about these issues. Y perdón que estoy tan entusiasta, es que me tomé mucho café y estoy sin dormir. Ok. No hay preguntas. Ahí viene. No sé si es una pregunta o un comentario, pero en México, para empezar, no se colecciona en museos públicos ningún tipo de obra tecnológica porque tienen muchísimo miedo a que vaya a fallar la pieza. Y el otro problema es que yo, que soy conservadora, no hay una especialización en conservación de arte tecnológico. Entonces, no hay gente que pueda ayudarles a tomar la decisión de cómpralo. O sea, esto que tú les das todas las instrucciones y demás y que viene tu estudio está muy bien, pero es un Lozano Gemer. Y hay muchos artistas que no tienen la capacidad de tener un equipo que pueda seguir conservando sus obras y necesitan conservadores que les den sobre todo líneas, que aseguren que esa obra va a permanecer. Entonces, estoy muy agradecida que el MOAC por fin haya comprado la primera obra de software en México. Muchas gracias. Nada más para comentar. Número 1, los conservadores son tus aliados. Siempre uno de los puntos del Best Practices dice, los conservadores son tus amigos, confía en ellos. Los curadores son tus amigos, confía en ellos, pero no tanto como en los conservadores. Porque normalmente el conservador es nerd y es alguien que sí entiende si tienes una relación. I know, I'm going to give you a chance. Because he understood, entendió lo que dije. Entonces la idea es de que el conservador no puede asumir, ella o él, la responsabilidad de toda una migración. Lo que sí puede ser es el agente a través del cual el artista en relación pueden tener este tipo de versiones a futuro. Entonces, una de las razones por las que los artistas no tienen un equipo como yo, en este sentido yo estoy aprendiendo, es precisamente por lo que yo te decía de monetizar, es decir, de hacer dinero con la conservación. Esto es nuevo para mí también. Yo tengo problemas pues para pagar los salarios de mi gente, pero ya me di cuenta que la conservación, aparte de las ventas, los performances o las exposiciones, es un vehículo a través del cual podemos tener eso. Entonces yo me imagino aquí, pues tenemos a Amor Muñoz, tenemos a Iván Abreu, allá está el señor Jessy, que estaba Tania Candiani. Si de repente las fundaciones, los coleccionistas empiezan a darles dinero a ellos, ellos van a poder contratar a alguien que los acompañe y que se convierta en el departamento
interino de conservación, ¿me entiendes? Que son quien traduce esos códigos para el conservador final. Pero yo te comento, incluso los mejores conservadores de arte digital no tienen unos métodos que están establecidos, porque los artistas precisamente siempre están desarrollando cosas nuevas, los lenguajes cambian, etc. Entonces tenemos que trabajar como equipo, como decía Rudolf, ¿no? Los instituciones, los artistas, los coleccionistas. Y yo lo que digo es que los artistas tienen que tener una forma para meterse más en este mundo, en este interés, ¿no? por mantener la obra. My Sorry. turn? Yes. Okay. Just one comment. The thing that's missing here, trust artists, but not as much as conservators. So, and I think you made the same point. It is not one expertise that will give you all the answers. It is always a dialogue of a team, and there's always an expertise that is elsewhere. So networking, a group of people who can possibly help in addressing different problems is key. And I mean, you've praised American institutions, and we're thankful for that. But it's not that we're so far ahead. Just one example: our museum only 4 years ago got the first fellow as a media art conservator, which now, this past year, was finally made into a permanent position. And we're a big institution. So we're sort of all in the same boat, only we may have had a few more experiences in that. One more comment. Versioning is an ambiguous term from my perspective. A version might be like a cover song, might be the same but different. A version, in the way that Raphael is talking about it, is probably an improved, a better version. So the idea being things, certainly in your work, actually get better over time, more stable, more resistant, more sustainable, etc., etc. Which, of course, is the opposite of what a conservator would say or think. For a conservator, the perfect condition is at the moment of creation, and everything else that comes after is possibly catastrophe, or is certainly worse. So then you just deal with, managing some damage. And I think getting rid of those two extremes and actually finding a sensible way of allowing change to happen without getting rid of all the previous mistakes, because the mistakes are also key to the perception and to the aesthetic of a work, is a fundamental ethics of conservation. I really like that. But do you agree with me that you are... Always. No, wait. That you are weird, because there's not many curators who actually think about this partnership. There is a condescending and paternalistic role that many museums have constantly when the artist wants to update the work. They look at you like, oh yeah, of course you want to update it, but it's ours now, you can't touch it. And you are different because you understand that it's a moving target. A ver, just a show of hands. Aquí de los artistas, ¿quién no ha querido cambiar su obra después de un rato? Pues todos. O sea, todos queremos cambiarla, ¿no? So, este es el único curador que acepta eso. You're the only curator who accepts that change. Okay, just to qualify that statement. Rudolph. No. Come on, stop. We do accept change. That's true, but it's not that we just let the artist do a job. I know that. So it is, we just invite the artist to be part of the team and part of the conversation. And then we actually make a consensus about what to do. And if it comes to yes or no, we actually give the artist the final say. So in that sense, that is a fundamental change of ethics. And I very well remember, I'm working on a Bruce Conner retrospective right now, and Bruce Conner was famous for
constantly meddling with his assemblages, which were fragile and sort of falling apart and changing over time. And a work was in our collection, SF MoMA's collection, and he wanted to check on the work and to adjust the work. So in response to changes that had happened over time. And of course, this was the 70s, the museum refused. And then he wrote this really furious letter to our then director, basically a rant saying, you let everybody meddle with a piece, conservators, art handlers, technicians, you let things happen through mismanagement, but you won't let the artist, the original creator, be part of that? So that is a kind of wake-up call for all institutions to actually, and basically all collectors, to actively engage the idea that things can change over time and that it's best to actually not control the change, but respond sensitively to that. I love it, but I still think you're a rarity. I really want what you're saying to be contagious. ¿Hay aquí alguien de alguna institución mexicana que escuchó lo que dijo Rudolf? ¿No se presentaron? Bueno, ni modo. Entonces, hay más preguntas. Creo que hay una allá atrás, otra acá. A ver. Dos cosas. Una, de las obras efímeras, realmente es que, digamos, el que te compra un montaje, un performance y se va, ¿no? Llegas tú, lo haces y se vas. Sí. Ahí lo que sucede es que, digamos, el problema de la conservación es tuyo. No sé si ahí tienes tú algún comentario al respecto. Sí, y la segunda, por si quieres contestar las dos, es si tienes tú una de obra y cuál, si muere por una decisión como artista estética, Gracias, ¿no? gracias, sí. Sí. Por la misma pieza, porque tú lo decides así, porque sabemos que hay cierta tecnología que se va a morir, pero que decidas que se muera. ¿Y cuál es? Gracias. Entonces, yo hago dos tipos de obras. Una son performances, son experiencias efímeras que suceden en el tiempo y que deben de desaparecer. La fuerza de muchas de estas piezas es el hecho de que dejan de existir y que luego pues solo existen en las narraciones o en los videos que documentan esas piezas. El modelo económico de esas piezas es las artes escénicas, como el teatro. Tú tienes una obra, la vas, la representas, te pagan, termina la obra, te le llevas tus aparatos y vas y la pones como saltimbanqui en otra ciudad. Ese es un modelo económico diferente al que estamos hablando ahora de colecciones. Sí es cierto que a veces, como en el caso de Voz Alta, fosilizo ciertas de esas experiencias efímeras, porque el archivo, yo quiero que el archivo se escuche adentro de por lo menos un contexto que yo pueda controlar. Duchamp decía que el artista es un creador de contexto. Hay que hacer eso, hay que controlar ese contexto. ¿Cómo se va a presentar las memorias de lo que la gente dijo? Lo hice a través de esa fósil. Y la segunda pregunta, muchas gracias por decirla, porque les quiero comentar que, por ejemplo, hay ciertas tecnologías con las que el artista está casado. Si ustedes vieron mi exposición en el MOAC, verán la pieza de almacén de corazonadas que tienen focos incandescentes, 200 focos incandescentes. Como saben, esos focos están ya prohibidos en la mitad del mundo. Muy próximamente no se van a poder comprar comercialmente esos focos. Y la respuesta es que si esos focos dejan de existir, la pieza tiene que tener una muerte digna. Es decir, el artista debe de identificar cuáles son los elementos de la obra que sí pueden migrarse a otros. ¿Me entiendes? Porque hay ciertas cosas que no puedes aceptar. Yo no puedo aceptar que esos focos sean halógenos, ni LEDs, ni CSLs. Entonces, la idea de ese foco es que si ya no hay ese foco, la pieza debe de morir una muerte digna y no tener vampirismo y necrofilia. Ahora, la mitad de mis coleccionistas que compraron esa obra, lo que hicieron es compraron 40 años de focos y los almacenaron. Es la mitad. La otra mitad, la razón por la que estos focos no existen ya, no es como Dan Flavin, que se acuerdan que eran tóxicos, ¿no? Los tubos de color. Aquí, la razón por la que no se hace la bombilla de Edison es porque necesitas demasiada energía para producir muy poca luz.
Pero ya ha surgido, de hecho, una producción artesanal del bulbo de Edison con su gas inerte y su filamento de tungsteno. Va a costar un poquito más comprar esos bulbos para poder usarlos, pero mantienen la estética que yo quiero, el calorcito, el color, la temperatura, el sonido que hacen esos foquitos, y te va a costar más, pero no tienes que ser almacenado. Did you get that one? I said that there's certain elements that can't change. So my light bulbs, if the piece doesn't have light bulbs, it should die. Sí, bueno, yo creo que hay que hacer una diferencia entre la colección como patrimonio y la colección como conocimiento. O sea, no es lo mismo las instituciones que tienen que garantizar, documentar lo que tiene valor, lo que produce situaciones de revelación colectiva. O sea, es como en la ciencia, que cuando se responde una pregunta probablemente no hace falta ya volver a responderla, y lo que se trata es de documentar ese momento, ¿no? La colección como tema de patrimonio, o sea, si materialmente puede algo permanecer o no, ¿no? Y a mí la verdad es que entenderlo como generación de conocimientos y todo lo que implica producción de libros, o sea, toda una serie de estrategias que hacen que algo sea rescatable a nivel histórico, creo que se me hace más importante en este tipo de prácticas que tratar de neciar, conservarlo a nivel de material, porque finalmente están condenadas a no ser en determinado lapso de tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esa confusión entre coleccionar arte como patrimonio, como especulación de mercado, a coleccionarla por su valor, porque algo cuando sucedió es importante que la humanidad entienda y conserve eso como experiencia a documentar, se me hace muchísimo más importante, y ahí las instituciones públicas tienen que cumplir su rol y no lo están haciendo, no solo en México, en muchos lados del mundo, ¿no? Muy buen comentario. Se lo cuento a Rudolf después, porque es largo e importante. El patrimonio muy cerradito, porque está hablando de un patrimonio material, pero sabemos que hay el patrimonio como las tradiciones que se han transmitido justo como tú estás utilizando esas técnicas. Estoy poniendo que todo el mundo se entere de lo que hago y que todo, o sea, lo que haces es compartir un conocimiento, y perder el conocimiento es mucho más Pero es lo que complejo. dice Iván, o sea, él está diciendo que hasta cierto punto compartir eso es como una forma de crear conocimiento, en lugar de buscar como ese fetiche del objeto, la idea de que la obra, apoyada por ese contexto que decíamos que Duchamp mencionaba, ¿no? O sea, la obra de Duchamp pues, es algo efímero si quieres, ¿no? Pero es el contexto la que le da ese valor, y el artista apoya eso. Entonces, a mí me gusta esa visión, porque creo que aquí en Sonamaco, hay que decirlo, hay un nivel de entendimiento de arte contemporáneo que olvida que vivimos en una época de información, de tecnología, de globalización, y de que vivimos en una época tecnológica. A mí me sorprende las contorsiones que tienen que hacer los galeristas y los coleccionistas y los curadores para no tener arte electrónico en las paredes, porque vivimos, o sea, cada uno de nosotros estamos conectados, o aunque vivas en una región lejana de la Sierra Madre y nunca hayas hecho una llamada telefónica, formas parte de una cultura tecnológica, porque tu idioma está a punto de desaparecer por la globalización, porque tu país está cayendo a pedazos, porque la virtualización del mercado no le permite sobrevivir, por N número de factores, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, yo veo esto y digo, esto es la vuelta del objeto, y me da un poco de asco, porque creo que no tiene que ver con lo que verdaderamente importa en la sociedad, y tiene que ver con lo que Nietzsche llamaba will to power, y con lo que Grant llamaba possessive individualism. Bueno, eso ya les cuento lo que ustedes ya saben, que es nada más ¿no? Comprar cosas, ¿no? Y ostentar. I'm totally lost here I'm now. so sorry. Sorry. I was talking against the object in a fair that is all about Yes. vampirism and Well, necrophilia. I think I sort of got the gist of what you were saying. I would say the statement that I made a little bit earlier, it is nothing that just sits, like Klaus Oldenburg would say, nothing that just sits on its ass, just sits there and doesn't disturb you. No, it requires attention. It has a presence, whether that's sound, it's movement, light, etc. It's more lively that way. And that also requires, I would say, a more
passionate gallerist and a more passionate collector and a more passionate institution. Because it is actually work and it's discourse and it's time and resources and all of that, which technically, you know, you would also run into when, let's say, you collected color photography of the 70s. If you did, and whatnot. So it is not a totally different thing. It's not a paradigm shift, but it does actually ask for a much more active contribution. I love that. That could be the end. Yo creo que esa puede ser el fin. ¿O hay alguien más con algo súper urgente? No. A ver. La última pregunta entonces. No es una pregunta, sino va en tema de la conservación. Por favor, ¿se lo puedes traducir? Sí. Se abre próximamente un museo, que es un museo que tiene que ver con pantallas y con virtual y con toda la tecnología. Y los invito a ustedes, si a partir de esto está dispuesto el señor curador, con los artistas que están, por suerte, el día de hoy, para poder darle sobrevivencia, como tú bien lo dices, es un espacio donde el arte electrónico puede estar y puede vivir. ¿Qué espacio es ese? Es un espacio que va a estar muy cerca del Cerro del Tepeyac y es un museo. Y es un museo en el cual va a estar muy bien armado. Entonces, para conservar todo este arte, invito al señor curador, si está dispuesto a realizar un colectivo, un proyecto que pueda nacer de ahí, y esa es mi pregunta, bueno, para él y para los artistas. Gracias. So she's saying that she has a museum, or I think that's not what I understood, that is a very technological museum, and she really wants to work and invite you to study with her the problems of conservation, and she's also inviting the artists to, so I think she's paying for dinner tonight. Le traduje todo, pero dije que nos ibas a invitar a cenar hoy. ¿Es correcto o no? Oh, sorry, mistake. Lost in translation. Muchas gracias por venir, ¿eh? Gracias.